Entonces, les voy a compartir. Yo sé que ustedes tenían una tareita referente a esto, pero es mejor ¿Una tarea? Sí, uff. ¿La del video? ¿Cuál tarea? No, tranquilos. Ahorita vamos a hablar de eso. Listo, ¿La chicos. lógica? Tenemos Perfecto. Ah, yo Ahorita, estoy en las... eso. Después de la explicación, les voy a preguntar tal vez qué fue lo que pudieron consultar referente a la lógica. Tal vez hayan sí. encontrado lo que les voy a decir. Ya me acordé. Entonces tenemos la lógica. Y empezamos con una definición, una de sus definiciones. Veremos, va a entrar Juan Pablo. Perfecto. Una de sus definiciones es la disciplina filosófica que tiene un carácter formal, ya que estudia la estructura o formas de pensamiento, tales como conceptos, proposiciones, razonamientos, con el objetivo de establecer razonamientos o argumentos válidos. Esperen que me sale un cuadro. Profesor. Señor, me salió un recuadro. ¿Filosofía o SIPO? Filosofía. Vale. Establecer razonamientos o argumentos válidos o correctos lógicos. ¿Listo? Entonces, chicos, también a la lógica se le conoce como esa rama que se enfoca ¿qué? En el razonamiento humano. ¿Qué entienden ustedes por razonamiento? A ver, venga yo. Como el conocimiento de cada uno. Sí, puede ser. ¿De saber qué está bien y qué está mal? Sí, por ahí va ese razonamiento. Entonces, es decir, chicos, la creación de conclusiones y dar, ¿qué podríamos decir? Y poder resolver o llegar a cierto criterio o concepto de algo. Prácticamente la lógica es lógica, válgame la redundancia. Tranquilos, se me sale de compartir la pantalla por lo que estoy Tranquilo, pero estudiantes. Exacto, estamos hablando de dar respuesta lógica a algo. Entonces, Katherine, ¿qué hallaste tú de la lógica? Katherine, ¿me escuchas? Ya voy, pero Tranquila. qué pena. es que no tengo el cuaderno acá, espera. Lo que nos mandaste la vez pasada no era ver un video. Sí, pero antes de eso, ¿se acuerdan que había algo de la lógica? Ah, que nosotros teníamos que complementar un poquito. Sí. Vale, profesor. ¿Cuál es el sentido de la vida? Profesor. Uy, buena pregunta. Ahorita la resolvemos entre todos. Guárdamela ahí. Sí, ya me pusiste a filosofar, como digo. Me encanta. Vea, profe, ya, vea lo que yo copié. Listo, Katherine. Va a hablar solo Katherine. Dale, Katherine. Profesor. Estudia las formas y principios generales que rigen de conocimientos y pensamientos humanos. Exacto. Esa es la lógica. Cristian, ¿ibas a decir algo? Yo después de Cristian. No, profe, yo iba a preguntar algo. Listo. Ahorita, ¿es sobre la clase o Esther? No, afuera. Listo. Ahorita me la preguntas entonces. Dale, Yo Katherine. Camila. Listo. Listo. Ciencia de las formas y de las leyes de pensamiento. En la lógica, como en toda la filosofía, la lucha entre las corrientes materialistas e idealistas ha procedido siempre y protege todavía. La lógica idealista separa las formas y las leyes del pensamiento, del mundo objetivo que existe dependientemente de la conciencia humana. De acuerdo con esta falsa concepción en el hombre, apoyándose en ignorancias, propiedades inactas, establece arbitrariamente las reglas y las leyes del pensamiento sin preocuparse de si haya de acuerdo con la realidad objetiva, de forma y de las leyes del pensamiento como un reflejo de la realidad objetiva. Perfecto. Gina. Sigue más, pero no problemas. Tranquila. Gina. Profe, yo voy después de Gina. Listo. Y culminar. Les dejaríamos esta intervención hasta de Cristian y después me siguen colaborando los que averiguan. Gina. Baje de la música. Dale, Gina. Razonamientos en el que las ideas o la sucesión de los hechos o se desarrollan de formas coherentes. Perfecto. Esa parte coherente es genial. Cristian,
Uy, estoy pelea. Ya no Cristian. eres negra. Profesor. Cristian, por favor, el Que resto, sí, micrófono. ya, relájese. Por favor, chicos. Dale, Cristian. A ver, yo puse que la lógica es una ciencia formal que estudia la estructura o formas del pensamiento humano, como proposiciones, conceptos y razonamientos para establecer leyes y principios válidos para obtener criterios de verdad. Como adjetivo lógico y lógica significa que algo sigue las reglas de la lógica y de la razón. Indica también una consecuencia esperable, natural o normal. Y ya. Muy bien, Cristian. Es similar a la definición que les busqué, les encontré. Y sí, la lógica prácticamente es poder dar una respuesta coherente y la lógica, válgame la redundancia, es lógica y se van a dar cuenta por qué. Aquí, Oscar, Señor, yo te pregunto a ti, ¿de qué color es el cielo? azul, Azul, listo. Negro. Santiago, ¿de qué color es el cielo? El cielo es negro. Perfecto, guarda esa respuesta ahí. Angélica, ¿de qué color es el cielo? Verde. Azul. Azul. Gina, ¿de qué color es el cielo? Lo que es negro es el espacio, ¿no? ¿No? ¿Listo? Podemos decirlo. Ladino, ¿de qué color es el Angélica, cielo? ¿cómo está? ¿Quién dijo Por verde? favor. Ladino, ¿de qué color es el cielo? Yo también pienso que es negro. ¿Listo? Y Sebastián, ¿de qué color es el cielo? Según tu concepción. Naranja. Listo. boyaco. La A, por ¿Qué favor, quiere chicos. uy, Angélica, ¿qué te pasó? Silencio, 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 listo. digo El que se hace cielo, el agua chicos, marina. Ah, me quité las trenzas y ya. por favor, chicos. Listo. El cielo, si lo vemos a simple vista desde lejos, podríamos decir que tal vez es azul. Y si le O cambio es de blanco. exacto, o si lo cambiamos de color, podemos decir que es tal vez negro, digamos que fuera en la noche. Pero ahí me gustó la respuesta tal vez de Ladino y de Santiago, donde ellos dicen es negro. ¿Por qué? Porque ellos se basan tal vez al espacio, lo que es el espacio como tal, y lo que nosotros vemos es tal vez un reflejo entre luz y oscuridad. Yo creo que hacen Sí, o sea, todo es una ilusión óptica. puede Profe, yo ser dije naranja porque por la tarde al hay veces se atardecer. forman, se ve el color. Exacto. Y Bueno, A veces bueno. rosadito. exacto, puede ser. Lógicamente nosotros daríamos la respuesta como lo veamos en ese momento, ¿cierto? En ese instante. Si se le pregunta en ese momento, uno dice azul. Y ahí vamos tal vez a donde le mete uno esa concepción de lógica formal a lo que hacía Santiago, esa ilusión óptica. ¿Listo? Ahora vamos con esta. ¿A quién le preguntamos? Juan Pablo. Señor. Listo. ¿Esta qué figura es la que estoy moviendo? ¿Un cuadrado? Listo, cuadrado. Y si yo hago esto, Un rectángulo. listo, rectángulo. Y si yo te hago esto, ¿qué estás viendo? ¿Rectángulo o cuadrado? Los dos. Buena respuesta, tú dices, ves los dos, porque en ese momento estás viendo lógicamente la respuesta y cae uno en cuenta que es una figura geométrica que está siendo cambiada. Alejandro. ¿Alejo? Señor, Listo, esta figura que estoy moviendo, ¿qué es? Esta figura geométrica. pues un círculo, ¿Listo? Y si yo hago esto, ¿qué figura es? como un rombo. Rombo no ovalado. Ajá. Prácticamente la lógica se está basando en lo que estamos viendo. Aquí vamos a ver si dan con este ejemplo. Jason. Jason, esta figura que está acá, ¿cuál es? Triángulo. Listo. Y si yo hago esto, ¿qué figura sigue siendo o cuál es?
Para mí, triángulo. Nicole, Señor, esta figura es un triángulo, ¿cierto? Y si yo hago esto, ¿qué sigues viendo? Una pirámide. un triángulo. Listo. Ahí la lógica ya nos falla mucho, porque al principio sí, es un triángulo, pero si lo giro, pierde esa facultad de ser triángulo, porque los triángulos tienen que tener ¿qué? Todos sus lados iguales. Y si analizan, miren más hacia el lado de su pantalla Hay un lado derecho. que está más corto. Exacto. Se Pero pierde entonces si tal lo vez. pone en la posición normal tampoco sería un triángulo. No, punto, sí. Sí, pues mira los puntos. Usted está Tal vez diciendo no- que los triángulos tienen todas sus formas iguales, ¿sí? Exacto, Si sí. lo pone de esta manera como lo tiene, Ah, igual sí, sí, exacto. Si analizamos a simple vista, también perdería su forma porque aquí, entonces esperan, yo creo ya entender por qué idea va la señorita. Entonces, este lado, ¿cierto? Por estos lados cambia su forma, ¿cierto? No sé, Catherine, ¿sí? Sí. ¿Cómo lo veo? Exacto. Aunque lógicamente nosotros vemos eso y desde lejos así no tenga la forma igual, uno diría que es un triángulo. Entonces, le voy a hacer una pregunta a todos y van a activar la cámara pues para que me den la respuesta. Listo. ¿Cómo hace una persona para pedir un vaso de agua? 5 minutos para que piensen, no, 5 minutos no, 1 minuto para que piensen en qué respuesta darme y va a ser frente a la cámara. Pidiendo el favor. Listo, piénsenla ahí, chicos. Les voy a dar 1 minuto totalmente en silencio. ¿Listo? Listo, piénsenla. Añádenle toda la lógica que Porque es conocen. invidente. Listo, sí, pero ténganla ahí porque ahorita les voy a preguntar uno por uno. profe, invidentes que no ven, Sí, señora. pero solo que no ven. Ajá. Entonces O ténganla sea, ahí, yo voy a hablar. Sí. Estoy acá Profe, no mostrándoles el entendí. ejemplo. Listo. Ya les voy a mostrar el ejemplo lógico. Sí es un poco confusa, pero fácil de responder. Profe, yo ya la tengo. Yo también. Yo, profe, también la tengo. Listo, chicos. Ya les estaba listando lo del ejemplo para que... Profe, yo no entendí. Bueno. Ahorita te vas a dar cuenta. Entonces, invidente es la persona que no puede ver. ¿Cierto? Entonces, cámaras activadas, por favor. Sé que mucho es el internet. Entonces, empiezo en orden. Camila, ¿cómo hace un invidente para pedir un vaso de agua? Como piden el favor, por ejemplo, bueno, no tiene su vista, pero sí tiene sus sentidos. Que por favor me das un poquito de agua, por favor. Lo pide amablemente. ¿No? Jason. Profe. Cuéntame, Angélica. Es que yo tengo entendido que supuestamente si uno pierde un sentido, pierde otro sentido. Si A supongamos veces yo pierdo... no. Dale. Pero eso pasa con la gente sorda. Porque como usted es Sí, sordo, pero a no veces aprende a agudizan. hablar. A veces eso es lo que yo agudizan tengo otros sentidos. entendido. Sí, puede ser. ¿La tienes como respuesta, Jason? Es que Jason nos tiene la respuesta. Pues para pedir un vaso de agua, valga la redundancia, yo lo pido, ¿no? Sí, puedes pedirlo. Gina. Pues pidiendo el favor, así como dijo Camila, pues no puede ver, pero sí puede hablar. Pues puede llegar a un lugar, digamos, por ejemplo, digamos, él va de camino a su casa y pues, no sé, entra como a un lugar porque pues
tiene como sus sentidos, o sea, es que cuando las personas no miran, sentidos, algo así, no sé, pues yo he escuchado, no sé si es verdad. Listo. Sí, Bueno, que entonces, oyen mejor, ¿no? Sí, sí. ellos agudizan su Bueno, sentido. dímelo ahora, dímelo. Ahorita les doy la Bueno, respuesta. entonces digamos Cristian. entra. Ah, sí, perdón, Gina. Profe, no he terminado de hablar. Tranquila. No, es Bueno, que, entonces, digamos entran a un lugar. ¿no? ¿Ya? Cristian, Señor, ¿cómo hace un invidente para pedir un vaso de agua? pues no, yo pienso que pues lo que dice, pues si la persona no puede ver, pero pues si tiene sed, yo le digo, me regalo un vasito de agua que tengo sed, por favor, y listo, pues porque si puedo hablar. Ah, listo. Entonces ahora terminemos con esta persona. Edward, ¿cómo hace un invidente para pedir un vaso de agua? Pues, profe, habla y ya. Listo. Muchos me dicen hablan, pero no se centraron en la pregunta. Listo. Él es invidente, sí la puede pedir, ¿cierto? Pero, ojo, es un vaso de agua lo que nos dice la pregunta. El vaso puede ser de cristal o plástico, no de agua. ¿Cómo así? Es decir, si yo te La pregunta está tienes que decir diciendo un que vaso con... Esa es Si una hubiera pregunta de dicho... lógica. No Exacto, es- si yo hubiera Esa dicho pregunta un vaso está con No, mal. agua, ilegalísimo. Ilegalísimo. No, porque dice un ahí es vaso donde de ustedes... agua, ¿no? preguntaba a mí. Un vaso lleno de agua. No, ilegal. No, Un vaso es un Yo vaso, hubiera dicho sea un que vaso de sea. cristal Un o vaso de es un un vaso de vaso. plástico, pero no. deben hablar, chicos, y les explico. Ahí la pregunta dice un vaso de agua, pero es que el componente del vaso no es agua. Es decir, el vaso no está hecho de agua. Eso Para ni tiene decir, lógica. Profe, No, pero ahí no, esa- porque dice un vaso de agua. Es como usted Uno no va a no pedir, uno nunca pide, una deme un botella vaso lleno de agua. agua. Tiene Uno más jamás lógica. pide eso. O es como, profe, espere, o es chicos, como ir porque a es que comprar, digamos, acá hablan todos y no escucho. Tiene Listo, más ustedes lógica dicen, es. pero, botella de pero agua. ahí es donde ustedes tienen que Profe. analizar. Esperen, ahí es donde ustedes No. analizan y tienen que empezar a analizar tal vez la pregunta. La pregunta dice, ¿cómo hace un invidente para pedir? Listo, Tiene primero más lógica sabemos que lo pide y celular ya. ahora. Entonces, esperen. Ustedes saben que lo pide y ya. Pero ahí dice vaso de agua. Un vaso de agua no, porque el vaso no está hecho de agua. Cuando ustedes dicen de, es de lo que está hecho. Por eso les digo, este vaso es de cristal y este, digamos, de plástico. Entonces yo puedo decir, deme un vaso de cristal. Si yo te digo un vaso de cristal es Pero porque nosotros está siempre hecho. pedimos eso así, toda la vida. No vamos a pedir, deme un vaso Entonces, lleno porque de están agua. acostumbrados No, a es que pedirlo no, así, es, uno es qué que yo culpa no tiene. te estoy diciendo que tenga que decir lleno de agua. No, Ustedes no, pueden no, decir, no. deme un vaso con agua. No, tiene más lógica decir Ah, que Claro el que cielo no. es Ya, Gina, naranja. Nunca se espere, dice, nunca se va a espere, decir porque, así. espere, ya porque es que uno entendí. está explicando y todos Cuando hablan al ustedes mismo dicen, tiempo. Dale, Gina, dicen creo vaso que ya de la agua, es entendí. como si el vaso fuera de agua. O O sea, es sea lógico. que si uno va a una tienda y tiene que pedir, si uno pide, deme un vaso de jugo, entonces pues no tendría sentido. Toca, no sé. Un vaso con jugo. Pues Pero uno si lo es una- pide así y a uno se lo dan, que yo sepa. Entonces ya uno va y Sí, es dice, que me da una botella de prácticamente. agua. Esperen, chicos, porque es que acá en serio hablan todos y no a la final no Sí, entiendo. sí, dejan profe. hablar y ponen ideas. atención más bien. Exacto. Así se van a confundir. Gina ya entendió que ahí entonces el vaso sería un vaso hecho en forma de agua. Es como decir, el vaso está construido de material líquido, hecho de agua. No, ustedes piden un vaso con agua. Y eso es una pregunta, muchos dirán, no, pero es que está mal formulada porque nosotros pedimos algo de algo, decimos así. Pero no, porque en serio, realmente, acá tengo un ejemplo, un vaso de cristal. Y entonces yo no puedo llegar, deme un vaso ¿Cómo de así? No cristal. entendí, profe. Listo, Sebastián. La pregunta decía, ¿cómo hace un invidente para pedir un vaso de agua? Primero, claro, él puede Sí. pedir. Él puede pedir, pero es que el vaso no está hecho de material agua.
es otro material. Lo que él quiere tomar es agua, entonces tiene que decir, deme un vaso con agua. O tal vez como dice Onis, deme un vaso lleno de agua. Muchos dirán, pero es que nosotros decimos un vaso de tal y no lo dan. Sí, uno sabe que realmente uno dice eso y se le dan, pero ya a dar una respuesta lógica. No, porque uno no dice un vaso de nada, uno solo dice que le vendan un vaso o que le den un vaso y ya, solo le dan un vaso, no importa si es de plástico, si es de vidrio o de lo que sea, solo se lo dan a uno y ya. O uno lo pero compra, porque ¿no? ya dijiste, En cambio, si uno se especifica diciendo que le vendan un vaso con agua, ya es diferente. Si no se pone a especificar es otra cosa. Exacto, pero es que ya cuando hablamos de dar respuestas lógicas, estamos haciendo referencia a la pregunta. Entonces acá, por eso se nos dice de agua, es como si fuera el material, es como si yo digo un vaso de plástico. ¿El vaso de qué está hecho? Por favor, el de la música, micrófono. Sebastián, por favor, la música. Entonces, es como si yo les dijera, denme un vaso de plástico. ¿De qué le van a dar un vaso? Pues de plástico. De plástico, ¿no? Ahí está la respuesta. Y si yo le digo un vaso con plástico, ¿qué me van a entregar? Un vaso con plástico. No, un vaso y plástico. Me van a entregar al mismo tiempo. No, porque puede meter el plástico dentro del vaso. Pues no, Por pues eso, pero se me va a entregar esos dos materiales. En este caso, si yo digo vaso de agua, se me está pasando solo un vaso como si estuviera hecho de agua. Y Gina captó bien rápido la pregunta, por eso es de lógica. A veces uno de la presión por responder, uno dice, no, eso es pues pidiéndolo. Pero si miramos, dice de, más no con. Y a eso se le puede llamar, a esas respuestas, lógica, tal vez lógica formal. Ustedes dirán, ¿qué es la lógica formal? El objetivo es siempre llegar a la verdad de la lógica formal, chicos. Entonces, en esta lógica se utilizan algunos métodos para encontrar argumentos válidos o inválidos, teniendo en cuenta la falsedad o la veracidad. Es así como se llega a estudiar la estructura formal del pensamiento. Ahí volvemos a nuestra pregunta. Entonces, la verdad, ¿cuál sería? Que el vaso no está hecho de agua, sino que el vaso tiene que tener agua, entonces es un vaso con agua. Como ejemplo, tenemos ahí. Y ya en la parte informal, y ahorita nos basamos nuevamente en nuestra pregunta, en la lógica informal tiene como un objetivo encontrar esos argumentos de falacia. Ustedes dirán, ¿qué son esas falacias? Son razonamientos totalmente engañosos, chicos. Entonces se encuentra en esta parte, ya las indagaciones se pueden utilizar varios argumentos, pero esos argumentos lógicos tienen que ser coherentes. ¿Para qué? Para que en ellos no se detecten tal vez una falacia, es decir, un engaño o una mentira. Entonces, acá al principio, esta pregunta podría tomarse como una falacia, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cuándo empieza a ser falacia? Primero, con el vaso de agua. Profesor, Cuéntame. ¿va a poner otro ejemplo? Tranquilos que van a dar más ejemplos, sí, señor. El ejemplo, tenemos el cielo. Listo, el cielo. Aquí alguien nos dio un argumento y no empieza a ser falacia, porque él dice, puede ser una ilusión óptica que nos dice Santiago. Muchos dicen el cielo es azul y el cielo es negro, pero si analizamos, para mí el cielo no tiene color. Y ustedes dirán, profe, ¿y por qué para usted no tiene color? Porque ahí es donde se crea esa ilusión óptica a la que va Santiago, es decir, según la luz es la que ayuda o contribuye a esa forma. ¿Qué pasa cuando va a llover? ¿Cómo se torna el cielo? Gris. Exacto. Pero por las nubes. No, negro profe, o gris. pero luego no es, el que no se toma, son las nubes, luego no son las nubes las que se... Por eso, sí son las nubes. Perfecto. Oh, uy, hay alguien no, profe. Perfecto, perfecto. Pero es que, digamos, Ay, yo fui. digamos, no puede llover sin nubes.
Exacto. Eso es lo que se Pero pregunta el profesor. Cristian dio un argumento válido. Ahí sí ve que ya está filosofando, ahí dice, ya nos dijo, pero luego no se ponen, cambian de color las nubes. Exacto. Ya Es están que yo sí utilizando cero esa lógica. filósofo. Yo sí cero Exacto, ya están Aristóteles. utilizando esa lógica. Y ahí son argumentos que no tienen ninguna falacia, lo que ustedes me decían. Se tornan grises, sí, yo las he visto grises, tal vez más oscuras, sí, y no tienen ninguna falacia, es decir, no es un argumento engañoso. Ya engañoso Profe, sería si pero yo les las digo nubes no cambian de color, solamente es por la acumulación. de líquidos, ¿cierto? Por eso, pero no cambian de color. Hostia, esa era la idea. Empiecen, listo. Es como si yo les dijera entonces, es que el cielo es verde. Eso es una falacia porque ¿ustedes han visto alguna vez el cielo verde? Sí, el No, atardecer, siempre cuando el sol se va a ocultar, se hace una línea verde. Primera vez, pues no la he visto. Búsquelo. Para muchos búsquelo, sería sí, tal no la he vez algo visto. engañoso, pero ¿ve? Listo, chicos. Entonces, ay, se me borró mi cuadro, yo tenía el cuadro. Se los voy a buscar. Esperen ahí, esperen, les voy a poner el cuadro. Les tengo acá el cuadro. ¿Y ustedes qué van a hacer con ese cuadro, chicos? Van a buscar cuántos cuadros hay en el cuadro, válgame la redundancia. ¿Qué? No sé cuántos, 40. Profe, yo soy capaz de contar 40. 136. Profe, no veo la pantalla. Esperen, ya van, chicos, por favor. Profe, ¿cuál es la pregunta? Listo, ya les estoy buscando el cuadro. Ya les estoy buscando el cuadro, lo tenía en la diapositiva. Ay. No sé el por Profe, qué. permiso, Ya se los profe, coloco. Señor, permiso para ir a almorzar. nuevamente les coloco. Entonces van a buscar ustedes en esos cuántos cuadros hay y ahorita yo les pregunto. Solo analícenlo. Listo, ahí está No lo veo, la profe. pantalla. Está cargando. Está cargando. Gracias. Ya. Profe, ¿le puede decir ya? No, yo sé que Oscar la tiene, pero esperemos que ellos utilicen la lógica. Está duro, está duro. A ver. Ya los últimos. No, y si es duro, sí necesita bastante Eso solo concentración. necesito yo. Pero, profe, ¿cuadros qué? ¿En toda la pantalla Sí, o en la no. imagen? En la imagen, tranquila. No es que vayas a llegar a decir, con el cuadro que tengo en el computador, no. Pues uno nunca sabe. Quien tenga la respuesta, ya Oscar nos dice 40. ¿Quién da menos o quién da más? Yo digo que 24. Cuente bien. 32. Dice Santiago. 40. 40 Onis. 40. 42 otra persona. Yo la había visto en otro lado. Yo solo encuentro 30. Porque a veces este cuadro se la hace a uno. A veces no son 40, sino que pueden ser menos. No, Sí. son 40. 144, digo. Listo. ¿Cuánto? 144, digo. Hijo de puta, 144. Listo. El internet. Profe, yo veo una cara. Profe, yo creo que son 33. Listo. No, Unos no, 33. me fue en la inmunda, es que en 28. Listo, no importa, chicos. Pues les cuento, aquí Onis y Oscar, pero porque tal vez ya lo hayan visto alguna vez. 40. 40. Y ustedes dirán, pero, profe, ¿cómo van a haber 40? Iniciemos y va a iniciar Jason, que le gusta. ¿Sabe qué cómo? Profe, ¿sabe cómo? Con colores. Muestra una imagen. Profe, Listo. espera, le muestro una imagen. Pero la hacemos con colores. Pues era para que fuera sumando. Eso. Jason, tenemos 8 cuadritos, es decir, los 4 del medio, ¿cierto? 8 entre los 2 del medio van 8. Listo, ya va, por favor. Eso es trampa. Dejan seguir. Listo, tenemos 8 cuadritos. En total, entre los grandes, ¿cuántos serían? 16. Vas sumando. 16. Tenemos 2 internos. 2 internos. ¿De cuánto? Dirían ustedes. Ahí quedaron ahí 3 por 3, pensando. ¿no? ¿Listo? Sí, de los Profe, 3 por mira mi 3 están ahí. pantalla. Ya, espera. 3 por Onix, 3. eso es trampa.
Aunque 3 por 3 son 4 cuadros. Mírenlos y ahí están. Tenemos un cuadro que tenemos 4 cuadros que forman la cruz. Por eso son 2 de cada uno. Entonces, Onis me dice que tiene la respuesta. Listo, ya te doy permiso de compartirla. Espera, intenta, Onis. Onis, ¿dónde estás? Ah, bien, miren la pantalla de Onis. Ahí vea la lógica. Entonces encontramos los dos internos. 4 internos. Bueno, 2 internos y en los 2 cuadros son 4. En los 2 cuadros salen Sí. 4 que son total de 8. Entonces ahí, ¿listo? Sí. Y entre todos suman los 40 cuadros. Hay uno que le salen a uno veces 36 Sí, se cuadros. está contando letras. Y al principio uno dice, no, pero son 36 o 38, ¿no? Son 40. También me gustó hay la un pregunta que le salió los otros. ¿Ah? Me gusta la pregunta que hizo Katherine, donde dijo, ¿vemos en la imagen o en la pantalla? Si ella tiene una pantalla cuadrada, ¿qué nos hubiera dicho? No, yo veo 41. ¿Y quién le va a decir que no? Pero es que ya hizo la pregunta como diferente. Pero vea que ahí le está Pero- poniendo lógica. Ahí le está Sí. poniendo lógica allá. Si ella supiera que habían 40, ella puede decir eso. Sí, hay 41. Pero si Ya no, ella no sabía, entonces, ni idea. Ujú, por pura lógica y porque ya uno conoce la respuesta, uno sabe que es 40. Pero los que no sabían, ¿qué hicieron? Ponerse a buscar realmente si eran 40. Camila, porque le dio 140 y algo. Porque Encontré 35. yo multipliqué y dividí. Pero Los vea. cuadros, dividí Ella los cuadros y utilizó después otro método. multipliqué. Multiplicó, dividió. Y eso es lo chévere de la lógica. Que Venga, te si pone a multiplicamos pensar. 4 por 10, ahí hubiéramos tenido la respuesta. Ay, sí, qué bueno. Señor. Sí, señor. Sí, señor. Ahí estaba. Ve. Bien, 4 por Jason. 10. 4 por 10, 40. Listo, chicos. Entonces, así Profe, yo me acerqué finalizamos mucho. la Igual introducción de la lógica. Esperen. De la mano. yo me ¿Me acerqué dejan hablar? mucho. Cristian. Listo, así terminamos nuestra introducción de la lógica. Vamos a seguir metiéndonos más a fondo de esa filosofía lógica. Y para que empiecen a entender cosas, me gustó la respuesta de Jason. Hubiéramos entonces